Una vez que ya hemos identificado la causa de la enfermedad, es decir, el nódulo de la psiquis, lo siguiente es formular un tratamiento, que como ya habrás inferido, depende de cada situación. En general, para enfermedades de este tipo, la fase de tratamiento suele centrarse en una técnica fundamental que es la disolución psíquica. En la disolución, lo que hago es ayudarte a separar el problema en sus componentes esenciales. Asumamos que tienes un nódulo que te causa mucho dolor y sufrimiento. Cuando disolvemos un nódulo, te someto a la técnica del terrón de azúcar, que es algo que las personas que han trabajado conmigo tienen muy presente. Es una técnica por medio de la cual te hago una serie de preguntas para que el nódulo comience a deshacerse de forma instantánea. Imagina esto como si tu psiquis fuera una especie de café en el cual se ha concentrado demasiado azúcar. Por supuesto que es algo muy difícil de saborear, pero al comenzar a revolver con una cuchara ese café, el terrón de azúcar se comienza a disolver, metafóricamente hablando, por supuesto. Lo mismo sucede con aquello que te lastima. Por medio del proceso de terapia, te ayudo a que disuelvas el nódulo que te atormenta, lo que te permite saborearlo, entre comillas, de forma mucho más fácil. Como recordarás, el nódulo no es otra cosa que el conflicto que estás enfrentando en este momento. Un conflicto psíquico es algo que te limita, que te impide ir hacia adelante en tu vida, porque se activan una serie de fuerzas de tu psiquis que te impiden avanzar como te gustaría hacerlo. Y en función de todo esto, la pregunta que surge es, ¿cómo encontramos este nódulo de la psiquis o conflicto? Para dar respuesta a ello, quiero que recuerdes por un instante el caso real del que te hablé hace un rato atrás. Según recordarás, mi paciente no se quería embarazar porque en la práctica ella quería trabajar, pero temía que si lo hacía, es decir, que si seguía su voluntad y no se embarazaba, su esposo la iba a abandonar y sus familiares la iban a despreciar. Tal vez todavía no lo veas, pero si te fijas con atención, te vas a dar cuenta que con solo esta frase ya hemos separado el problema en sus componentes fundamentales. En primer lugar, lo que mi cliente no quería hacer. En este caso, como puedes observar claramente, era el hecho de que ella no quería embarazarse. Lo segundo era definir qué era lo que en realidad mi cliente quería. En este caso, ella quería trabajar. ¿Notas que aquí se produce el conflicto? Porque la persona no quiere hacer algo porque desea otra cosa, pero no se atreve a hacerlo porque teme que ocurra algo que altere su estabilidad emocional o social. En este caso, el temor que surgía en ella era el hecho de que si cumplía con sus deseos, su esposo potencialmente podría abandonarla, además del temor de que toda su familia pudiera hablar mal de ella. Por tanto, cuando quieras reconocer un nódulo de tu psiquis, para que así salga a la luz el verdadero conflicto que estás enfrentando y que tal vez no has reconocido o no te quieres admitir, lo que debes hacer es separar el problema en sus componentes esenciales para así proceder a disolverlo. ¿Notas que es lo mismo que ocurre con un terrón de azúcar? A medida que revuelves el café, el terrón se va deshaciendo, es decir, se va separando en sus componentes esenciales hasta mezclarse casi por completo con el café que en ese momento estás saboreando. En tu caso, ya tienes la receta para ello. Cuando enfrentes un problema, en primer lugar debes definir qué es lo que no quieres que ocurra o qué es lo que no quieres hacer. En segundo lugar, debes determinar qué es lo que en realidad deseas hacer o que ocurra con tu vida. Esto, por supuesto, en función del primer paso. Y en tercer lugar, debes definir por qué temes hacer lo que quieres. En el fondo, ¿quién te somete a ese estado de temor? Porque si cumples con tus deseos, vas a salir lastimado en el proceso. Permítame darte un ejemplo para que puedas aplicar esto a tu propia realidad. ¿Qué ocurre en el caso de las relaciones de pareja? Usualmente las personas se ven obligadas a cumplir
con alguna condición que les impone su pareja, algo que no les gusta porque ellos quieren hacer otra cosa con su tiempo. Pero lo hacen justamente por el temor del abandono o los conflictos que puedan surgir en medio de la relación. Me refiero a los conflictos porque estos siempre van asociados a palabras que te lastiman, aunque ya te habrás dado cuenta que estas palabras siempre van asociadas al abandono. Y eso provoca que la persona siempre se limite en cuanto a sus verdaderos deseos, lo que a su vez va generando que con el paso del tiempo, esta persona, que perfectamente podría ser tú, comience a somatizar estados de frustración o ansiedad justamente porque no vive como le gustaría hacerlo. Ahora, ¿cómo disolvemos este nódulo? Una vez que hemos separado el conflicto en sus componentes esenciales, lo siguiente que debemos hacer es lograr que deje de tener tanta influencia en tu psiquis. En el primer caso, me refiero a lo que no quieres hacer, debes aceptar que el hecho de que no quieras hacer algo no es algo tan terrible como los demás te hacen creer. Tienes derecho a que existan en el mundo cosas que no te gustan, incluso cuando estás en una relación de pareja. Por tanto, para disolver este componente esencial, es recomendable que en primer lugar aceptes que no te gusta aquello, la fase de conciencia. Una vez que has definido lo que no te gusta, quiero que te des un instante para pensar en algo que a ti no te gusta, pero que aparentemente a todo el mundo le fascina. En mi caso, a mí me aburre el fútbol, pero a la mayoría del mundo le gusta. En mi familia a todas las personas les gusta el fútbol. Si te di este ejemplo, es porque quiero que pienses en tu propia situación. ¿Qué es lo que no te gusta a pesar de que todas las personas de tu entorno parecieran valorar? La respuesta es que aun cuando exista algo que a ti no te gusta, las personas que realmente te aprecian te van a seguir valorando porque siempre lo han hecho. Lo que aquí ocurre es que debes enseñar a las personas a respetar tus gustos y tus límites porque tú no eres una extensión de ellos. Veamos el segundo componente esencial. Deseas lo contrario a lo que tú mismo te obligas a hacer. Por tanto, la solución es obvia. Debes aprender a aceptar lo que quieres y a valorarlo. En el fondo, tienes derecho a realizar tus deseos más allá de si los demás valoran o no lo que tú quieres. Por lo mismo, quiero que ahora realices el ejercicio contrario al anterior. Quiero que ahora pienses en alguna actividad que a ti te gustaría hacer. Quiero que proyectes en tu mente algún deseo que siempre has tenido, pero que es considerado por la mayoría de las personas que te rodean como algo excéntrico. Si te fijas, aquí se trata de que aceptes lo que a ti te gusta. En mi caso, yo siempre quise aprender a surfear, pero en mi familia lo consideraban una ridiculez. Sobre todo cuando me veían pasar con mi tabla de surf. Pero si te fijas, en un punto simplemente acepté lo que a mí me gustaba y lo hice, más allá de lo que los demás me dijeran. ¿Y qué pasa con el tercer componente esencial? El del temor. Ya sabes que este temor siempre se activa porque muy en el fondo temes que alguien te vaya a lastimar por expresar tus verdaderos deseos. Si te fijas, aquí surgen dos temas. Por una parte, temes el abandono, pero también el hecho de que alguien te lastime con sus palabras, porque eso podría generar en ti el que te menosprecies. Para disolver este nódulo, vamos a emplear la siguiente técnica. Quiero que te proyectes totalmente solo, porque quiero que aprendas a disfrutar con tu soledad y abandono. Quiero que emplees tu imaginación y te lleves al lugar más hermoso del planeta. Ese lugar en el que te gustaría estar, porque sabes que allí vas a ser totalmente feliz y sobre todo vas a estar completamente tranquilo. Estoy seguro que tan solo al pensar en esto, percibes una serie de sensaciones agradables que te llevan a darte cuenta que después de todo, la soledad no es algo tan terrible como pudiera parecer. Cuando tienes el control de tu vida, porque nadie te controla.
Si empleas bien estas técnicas que aquí te he enseñado, te vas a dar cuenta que vas a poder resolver muy fácilmente cualquier conflicto emocional que experimentes en el futuro. Con lo cual vas a recuperar mucho más rápido la movilidad de tu psiquis, que es el propósito de la disolución psíquica. En el siguiente apartado, vamos a trabajar el tema de identificar el órgano psíquico que se daña por causa de un trauma emocional, que es la siguiente fase de este proceso de sanación que aquí estamos trabajando. Te veo allí.